He vivido en las montañas Apalaches casi toda mi vida, y siempre creí saber qué esperar cuando caía la noche. Aullidos lejanos de coyotes, tal vez un oso negro hurgando por ahí. Nada que realmente me sacudiera. Pero esa noche, todo cambió. Déjame empezar diciendo que mi noche había sido de lo más normal. Algunas tareas, una cena rápida, y poco antes de la medianoche ya estaba todo tranquilo. Jax, mi retriever, estaba echado junto a la chimenea como siempre. Es el perro más tranquilo del mundo, apenas ladra, a menos que llegue el cartero. Por eso, casi dejó caer mi taza de café cuando escuché ese gruñido salir de él. Era profundo, crudo, como nunca antes lo había escuchado. Lo miré, y ahí estaba, completamente tenso, el pelo erizado, los ojos fijos en la ventana. Yo no veía nada, solo mi reflejo en el cristal. Intenté quitarle importancia, murmurando algo como, «Tranquilo, amigo». Pero por dentro, yo ya estaba alterado. Nunca había visto a Jax tan rígido, con la cola tiesa, la nariz pegada al vidrio. Fue suficiente para que el corazón se me acelerara. Entonces recordé que aún tenía que cerrar el taller, que queda bajando la pendiente detrás de la casa. Normalmente no es nada. Bajo con una linterna, cierro y vuelvo. Pero con Jax actuando así, digamos que ya iba en alerta. Aún así, me convencí de que no era para tanto. Me puse el abrigo, encendí la linterna y salí. Jax insistió en acompañarme, caminando pegado a mi pierna como si no quisiera separarse. Afuera, el aire se sentía raro. No sabría decir por qué, tal vez porque estaba demasiado quieto. Sin grillos, sin viento entre las ramas, solo un silencio pesado. A medio camino al taller, Jax volvió a gruñir. Uno de esos gruñidos que te aprietan el estómago. Antes de poder darme la vuelta, noté que la puerta del taller estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado más temprano. Sentí una opresión en el pecho, pero me obligué a seguir. Cerré bien la puerta y eché la llave. Y justo entonces, algo estalló en el bosque detrás de mí. No puedo describir bien ese sonido, pero fue como una avalancha de ruido rompiendo entre los matorrales. Ramas quebrándose, hojas crujiendo, como si una multitud corriera entre los árboles. Me congelé. Jax se pegó a mí, con los dientes al aire. Lo que fuera que causó ese alboroto no era ni un mapache ni un zorro. Sonaba enorme. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae la linterna. Empecé a retroceder hacia la casa, tratando de no salir corriendo aunque mis piernas me lo suplicaban. Cuanto más cerca estaba del porche, más intenso se sentía todo. Apenas crucé la puerta, la cerré de golpe y puse el cerrojo. El cerebro me iba a 1000 por hora, tratando de darle lógica a lo que acababa de pasar. Un grupo de ciervos, una osa con crías. Pero era demasiado ruido, demasiado amplio, como si fueran varias cosas a la vez. Me quedé en el pasillo, con la respiración entrecortada, Jax a mis pies mirando la puerta. Entonces recordé que había dejado la pistola arriba. La adrenalina me hacía temblar. Subí a toda prisa, la agarré y verifiqué que estuviera cargada. Nunca me había sentido tan desesperado por estar armado en mi propia casa. Mientras pensaba si salir a revisar o quedarme escondido, Jax ladró. Ese ladrido solo lo hace cuando algo está realmente mal. Así que, contra todo instinto, salí al porche con la linterna en una mano y la pistola en la otra. Tenía el pecho apretado, la respiración descompasada, pero necesitaba saber si había alguien allá afuera o si era algún animal merodeando. Iluminé el borde del bosque. Nada se movía. Reinaba un silencio casi antinatural, como si la misma naturaleza se hubiese hecho a un lado, esperando ver qué haría yo. Y justo cuando me iba a dar la vuelta para entrar, lo escuché. Un murmullo bajo, más parecido al susurro de muchas voces al mismo tiempo que a un solo sonido. Venía del borde de la propiedad, donde los árboles se hacen más densos. Sentí el estómago caerme.
No sonaba como inglés, pero era demasiado parecido al lenguaje. Perturbadoramente parecido. Jax gimió, con la cola entre las patas, como si quisiera arrastrarme de vuelta a la casa. No podía ver nada, pero sentía que me observaban. Una presencia, o muchas, en todas partes, y en ninguna. Los murmullos empezaron a moverse, como si cambiaran de lugar, rodeándome. Pasé la linterna por todo el jardín. Ni una silueta, ni el más mínimo movimiento. Pero las voces, si es que eran voces, no paraban. Me dio un mareo tan fuerte que pensé que me desmayaría ahí mismo. Me obligué a respirar, susurrando el nombre de Jax buscando algo que me anclara. Después de lo que parecieron siglos, logré volver a entrar. Esa puerta nunca me había parecido tan endeble. La atranqué, revisé todas las ventanas. Ni se me ocurrió prender la luz. Preferí esconderme en la oscuridad. Sentía que cualquier cosa era mejor que llamar la atención. Pero la noche no había terminado. Tenía una sensación horrible. Lo que fuera que estuviera allá afuera, no había terminado conmigo. Y fue en ese momento que me di cuenta. No era un animal cualquiera. Esto se sentía planeado, deliberado. Y se cerraba sobre mí, paso a paso. No tenía idea de qué lo estaba causando, pero sabía algo con certeza. Mi casa, mi refugio, ya no era un lugar seguro. Jax había tenido razón desde el principio, y me aterraba imaginar lo que vendría después. Cerré los ojos solo un segundo. No podía dormir ni aunque lo intentara. Tenía cada nervio encendido, alerta total. Jax no paraba de caminar por el salón, negándose a alejarse de la puerta principal. Yo dejé las luces apagadas, como si eso me hiciera menos visible. Tenía el teléfono sobre la mesa, pero aquí, en medio de la nada, suerte si hay señal. Y aunque la hubiera, ¿qué diría? Hola, sí, hay voces rodeando mi casa, pero no veo a nadie, y mi perro está al borde del colapso. Aquel murmullo extraño seguía, como un coro apagado vibrando tras las paredes. Era una locura porque no podía entender ni una sola palabra, ni siquiera saber si era humano. Subía y bajaba. A veces parecía incluso un canto. Supongo que estaba demasiado alterado como para estar seguro de nada. Lo único que tenía claro era esa punzada en el estómago, diciéndome que allá afuera había más de una presencia. Más de un par de pisadas habían rodeado la casa después de que entré por primera vez. Después de otro minuto caminando en círculos pensé, al diablo, necesito ver qué está pasando. Me acerqué con cuidado a la ventana junto a la puerta principal, procurando no mover las cortinas. En el instante exacto en que me incliné hacia adelante, el sonido afuera se cortó de golpe, como si alguien hubiese pulsado un interruptor. En su lugar quedó un silencio profundo, absoluto, que lo devoraba todo. Ni un solo insecto, ni el crujir de una hoja. Solo mi respiración agitada. Es imposible explicar lo inquietante que es darte cuenta de que lo que sea que está allá afuera, sabe exactamente cuándo te mueves. En cuanto me quedé quieto, escuché un leve movimiento en la esquina de la casa. Luego, esos susurros volvieron, más agitados que antes. Agarré la pistola de la mesa del salón y me deslicé hacia otra ventana, la que da hacia el camino de grava. Jax me siguió, con las orejas bajas y la cola tensa, como esperando que algo se lanzara en cualquier momento. Apenas corrí 1 milímetro la cortina, los murmullos se desvanecieron otra vez. Algo, o alguien, estaba completamente atento a cada movimiento mío. Esa certeza me revolvió el estómago. El tiempo se volvió espeso. Revisé el teléfono. 1:47 a.m. Solo había pasado 1 hora desde que escuché ese estruendo en el bosque, pero parecía que llevaba despierto medianoche. Decidí intentar combatir la oscuridad. Encendí la luz del porche. Nada en el jardín. Ni cuerpos, ni formas, ni siquiera un mapache rezagado. La linterna seguía sobre la mesa,
pero no tenía ni la más mínima intención de volver a salir. Una parte de mí sentía que si abría esa puerta, me tragaría la oscuridad. Los ojos de Jax seguían fijos en las ventanas. De vez en cuando, un solo paso crujía sobre la grava. Lento, deliberado. Un paso, pausa. Otro paso, pausa. La ansiedad de no poder abrir una ventana y gritar era insoportable, pero no me atrevía. No era tan imprudente. En mi mente no dejaban de surgir esas viejas historias que contaban mis abuelos, sobre cosas en las colinas que no eran exactamente animales, ni exactamente humanas. Cuentos que siempre creí exageraciones o folclore. Pero ahora me sentía acorralado por algo que no podía ver. Para no volverme loco, empecé a tomar notas en una libreta. La hora en que escuchaba pasos, cómo sonaban, cómo los susurros parecían moverse en círculos, siempre en sentido horario, alrededor de la casa. Más de una vez pensé en prender la televisión o poner música para tapar el sonido. Pero una voz en mi cabeza me decía que no lo hiciera, que debía estar atento, que no podía permitirme distraerme. Si algo llegaba a irrumpir por la puerta, tenía que saberlo al instante. Así pasaron las horas. Mis nervios estaban hechos trizas. Las manos sudaban. Cada músculo del cuerpo me dolía por la tensión constante. Me sorprendía cabeceando, cayendo en microsueños, solo para despertarme al segundo cada vez que Jax se movía. Era como vivir sobre una falla sísmica, esperando que el suelo se rompiera de un momento a otro. Los susurros seguían ahí, afuera, constantes, marcados por ese silencio sepulcral que aparecía cada vez que intentaba moverme. Era un juego retorcido. Querían que supiera que estaban ahí, pero nunca mostraron una cara, una forma. Alrededor de las 4:30, o tal vez ya cerca de las 5, el tono de los susurros cambió. Difícil de explicar, pero se volvieron más graves, casi guturales. Luego, poco a poco, el sonido comenzó a alejarse, internándose más y más en el bosque. Escuché un leve crujido de ramas, un roce lejano entre la maleza espesa, y después, solo un par de ramas quebrándose a lo lejos. Y entonces, casi como una exhalación, la naturaleza volvió. Los sapos comenzaron a croar. Un par de pájaros cantaron en la distancia, como si todo el bosque hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Y por fin pudiera relajarse. Sentí alivio, sí, pero no fue un consuelo real. Todavía sentía que iba a vomitar del puro estrés. Revisé cada ventana buscando algún indicio de movimiento. Nada. El camino de grava seguía intacto, salvo por mis propias pisadas. Jax por fin empezó a relajarse, aunque no se tumbó hasta que los primeros rayos pálidos del amanecer se colaron por el horizonte. Cuando estuve medianamente seguro de que la amenaza inmediata se había ido, salí al porche por un poco de aire. Tenía la pistola apretada en la mano. El jardín era un desastre de ramas rotas, y el olor a tierra revuelta se colaba en la brisa de la mañana. Pero lo más extraño de todo, no había huellas, ni un rastro de gente, ni un indicio de animales. La única prueba eran mis propios temblores y la mirada todavía alerta de Jax. Pasé el amanecer repasando todo en mi mente, una y otra vez. Cada momento, cada ruido, cada silencio. Aún con la luz del día, la casa no se sentía del todo segura, como si los ecos de esas voces pudieran volver a aparecer en cualquier momento. No me atrevía a empacar y marcharme. Una parte de mí necesitaba saber si todo esto había sido una pesadilla aislada, o si volvería. Me tomé 2 tazas de café, observé cómo el cielo se aclaraba, y me dije que ya pensaría qué hacer. Por ahora, la luz del día era mi único escudo, y no pensaba bajar la guardia. Jax y yo nos sentamos ahí, en un silencio cargado, esperando que no volviera a pasar nada, deseando que no volviera. El amanecer trajo un alivio tenue, casi simbólico.
pero cada sonido me hacía brincar. Cerré las puertas con llave, aseguré cada ventana, tratando de entender qué había pasado. Pero nada encajaba en lo que uno consideraría normal. Una parte de mí quería creer que había sido algún episodio extraño, tal vez una alucinación colectiva provocada por el estrés. Pero esa inquietud clavada en el pecho me susurraba que lo que rondó mi casa esa noche sigue allá afuera, merodeando en la oscuridad, más allá de los límites de la razón, esperando otra oportunidad para colarse en mi mundo. Por ahora, he anotado cada detalle aquí, con la esperanza de advertir a otros. A veces, las historias extrañas que desechamos sin pensarlo podrían ser mucho más reales de lo que estamos dispuestos a admitir. Desde que tengo memoria, me ha atraído la región de los Apalaches. Algo en esas laderas imponentes y en los recodos sombríos siempre me pareció una puerta a otro mundo. Hermoso, pero entrelazado con un aura inquietante que resulta difícil de explicar. Unos amigos y yo decidimos dirigirnos al Parque Estatal Holly River, en Virginia Occidental, atraídos por los rumores de un antiguo cementerio familiar escondido en lo alto de una cresta. Solo teníamos una vaga idea de dónde podría estar. Lo único que sabíamos era que debíamos seguir un sendero serpenteante que se abría paso entre un denso matorral, para luego ascender hacia ese supuesto lugar de descanso. Esa mañana temprano, los tres nos metimos en mi coche, entusiasmados ante la perspectiva de una caminata de un día. El trayecto fue tan silencioso que empezamos a bromear a la ligera, como si algo nos aguardara justo fuera de la vista. Quizás eran los nervios, o tal vez había tomado demasiado café. De cualquier modo, mi estómago se revolvía de esa manera peculiar que se siente cuando estás a la vez emocionado y algo asustado. Al llegar, el estacionamiento cercano a la entrada principal del sendero contaba con unos pocos vehículos, pero no nos cruzamos con ninguna otra persona. Todo el lugar parecía desierto, y nos encogimos de hombros, pensando que seguramente todos ya habrían comenzado sus excursiones matutinas, pues Holly River es un parque de buen tamaño, y la gente probablemente se hubiera dispersado por innumerables senderos. Intenté concentrarme en el esplendor del paisaje. Piedras cubiertas de musgo, imponentes maderas duras y el ocasional trino de algún ave distante. Sin embargo, se percibía un silencio subyacente, como si la naturaleza hubiese bajado un poco el volumen. Comenzamos la caminata alrededor del mediodía. El cielo estaba encapotado, y la luz que se filtraba entre las ramas caía en tenues parches plateados. Al principio, el sendero estaba bien marcado, lo que nos permitió avanzar con rapidez. Poco a poco, las charlas se apagaron al darnos cuenta de lo extrañamente tranquilo que se sentía el bosque. Todo demandaba nuestra atención, desde las raíces enmarañadas bajo nuestros pies hasta el imponente dosel que nos cobijaba sobre la cabeza. De vez en cuando, captábamos destellos de movimiento en nuestra visión periférica. Tal vez eran ardillas, pero el correteo se detenía en cuanto intentábamos observar más de cerca. Uno de mis amigos comentó que parecía como si el lugar nos estuviera evaluando, y nadie se opuso a esa idea. Así que continuamos subiendo con paso firme. Finalmente, abandonamos el sendero oficial en busca de aquel antiguo cementerio. El camino que seguimos era más bien un rumor medio recordado que una ruta señalizada. Un árbol caído nos obligó a tomar un desvío a través de un matorral espeso, y terminé con varios rasguños en los brazos que me hicieron desear haber elegido una caminata más fácil. Aún así, no pude evitar sentir la compulsión de seguir adelante. Había en esa tierra un aire primitivo y ancestral del que no me dejaba desprender. Después de un par de horas, el terreno se volvió empinado. Piedras sueltas amenazaban con hacernos resbalar si no teníamos cuidado, y nos vimos obligados a aferrarnos a raíces expuestas para mantener el equilibrio. Casi pasamos por alto el cementerio,
notándolo únicamente por una reja de hierro deformada que llamó la atención de uno de mis amigos. Más allá, se alzaba una hilera de lápidas inclinadas, cuyas inscripciones, desvaídas y desconchadas, sugerían que podrían haber estado allí durante siglos. De cerca, el cementerio desprendía una atmósfera casi opresiva. Las lápidas mostraban nombres apenas legibles y el terreno estaba cubierto de maleza enmarañada. Los tres de nosotros deambulamos, tomando fotos y apartando con cuidado las enredaderas que se habían enredado sin control. De vez en cuando, una brisa sutil pasaba junto a nosotros trayendo consigo un olor a humedad que me recordaba el suelo mojado y las hojas en proceso de descomposición. Mi corazón latía con fuerza, casi al borde del asombro, aunque intenté mantener la compostura. Permanecimos más tiempo del que habíamos planeado, en gran parte fascinados y, tal vez, algo horrorizados ante la idea de que familias enteras pudieran estar enterradas allí, olvidadas por el tiempo. Cada vez que el viento se intensificaba, nos deteníamos, medio esperando que algo o alguien emergiera de entre aquellos árboles imponentes. Me repetía que era producto de mi imaginación, probablemente solo el efecto de estar en un cementerio al atardecer. Cuando nos dispusimos a marcharnos, el sol ya había comenzado a descender, tiñendo la cresta con naranjas y púrpuras sombríos. No habíamos planeado caminar de noche, pero esa posibilidad se cernía rápidamente sobre nosotros. La idea de navegar por un sendero oscuro dentro del bosque aumentaba nuestros nervios, por lo que decidimos que la carretera principal del parque sería más segura, aunque estuviera algo retirada. Pensamos que no estaríamos a más de unas pocas millas de distancia para dar la vuelta y llegar al estacionamiento del campamento. Dejar atrás aquel cementerio se sintió como apartarse de un reino olvidado. Una vez que volvimos a divisar algo parecido a un sendero, una frágil sensación de alivio se apoderó de nosotros. Pero ese alivio fue efímero. El camino hacia la carretera estaba plagado de raíces, zonas resbaladizas y ramas sueltas que se enredaban en nuestra ropa. Pequeños crujidos y rechinidos en la maleza se oían lo justo para mantenernos en alerta. Nos apresuramos, obligándonos a no pensar en las sombras oscuras que danzaban a nuestro alrededor. Finalmente, rompimos la densa arboleda y divisamos el asfalto que se extendía adelante. La sensación de alivio fue casi abrumadora, como encontrar un salvavidas en medio de la nada. Sin embargo, una vibra inquietante continuaba siguiéndonos, por más que intentáramos dejarla atrás. La luz se desvanecía rápidamente, y la carretera se mostraba vacía en ambas direcciones, sin coches, sin gente, nada. Solo un silencio que resultaba francamente escalofriante. Ahí es donde terminaba la primera parte de nuestro viaje, al pisar esa carretera y asomarnos al crepúsculo temprano. Mirando atrás, me di cuenta de que no teníamos idea de lo perturbador que sería el tramo siguiente. En el momento, solo nos alegraba haber salido del espeso bosque. Poco sabíamos que ese alivio se desvanecería más rápido de lo que hubiéramos imaginado. Después de tropezar por la maleza, llegamos a una angosta carretera asfaltada que supuestamente debía llevarnos de regreso al campamento. Y por breves momentos, nos embargó el alivio. Se acabaron las caídas por raíces y los rasguños en los brazos por la vegetación. El viento parecía más calmado, aunque juro que el aire se sentía más pesado que dentro del bosque. Con el anochecer acercándose, calculamos que apenas nos quedaban 3 millas como mucho que recorrer. Pero era inquietantemente silencioso. Uno esperaría al menos ver pasar 1 o 2 autos en un parque de ese tamaño, incluso a estas horas. Pero en lugar de eso, teníamos esta sinuosa extensión de carretera solo para nosotros. Recuerdo que mi amigo bromeó. Básicamente, somos las únicas personas que quedan en la Tierra, y ninguno de los dos esbozó una sonrisa real. Elegimos una dirección basándonos en una señal desvencijada que indicaba el camino al campamento, y empezamos a caminar con el sol derritiéndose en el horizonte detrás de nosotros. A medida que avanzábamos, la oscuridad se intensificaba.
Los árboles a ambos lados se erguían como observadores silenciosos. De vez en cuando, algo se movía entre la maleza, quizá algún pequeño animal o un pájaro, pero nunca llegamos a ver nada con claridad. Ese vacío resultaba antinatural, como si el propio parque estuviese a la espera de que ocurriera algo. Habíamos recorrido aproximadamente la mitad de la distancia cuando, iluminadas por los débiles restos del crepúsculo, divisamos al menos 5 siluetas en la distancia. Estaban allí, paradas en medio de la carretera, como si nos esperaran. Por un segundo, sentí un alivio inmenso al pensar que no éramos los únicos en ese lugar. Incluso mi amigo saludó con la mano, aunque ninguno de ellos respondió. Nos acercamos, llamando tímidamente con un o dos, esperando alguna reacción. Nada. Ya estaban tan cerca que debería haber podido distinguir rasgos, caras, el color del cabello, detalles de la ropa, pero parecía que solo se apreciaba su forma general, como si la luz jugara trucos con nosotros. Lo más extraño era que no emitían ningún sonido, ni conversación, ni pasos que se deslizaran sobre el asfalto. Simplemente estaban ahí, como simples marcadores, y luego, sin previo aviso, comenzaron a desvanecerse. Una a una, parpadeaban, encendiéndose y apagándose, hasta que lo único que quedó fue un tramo vacío de carretera. Los tres quedamos paralizados, intentando asimilar lo que estaba pasando. No era fruto de nuestra imaginación. Tenía que haber una explicación racional. Tal vez nuestros ojos nos engañaran tras la penumbra del bosque, o quizás se habían disuelto en la oscuridad. Pero al llegar al lugar exacto donde los habíamos visto, se hizo evidente que no había ninguna salida. A un lado, un precipicio caía abruptamente en un valle. Al otro, una ladera rocosa, tan escarpada que sería casi imposible escalarla en silencio, incluso a plena luz del día. El asfalto lucía intacto, sin huellas, sin señales de forcejeos, ni siquiera un envoltorio de caramelo abandonado. Solo una carretera vacía que se perdía entre las sombras. Una fría sensación de terror se apoderó de nosotros. Permanecimos un minuto, iluminando con nuestros celulares, haciendo destellos con las linternas y llamando, pero nadie respondió. La idea de que aquellas figuras se hubieran desvanecido de esa forma elevó nuestra tensión varios niveles. No podía decir si habíamos presenciado algo sobrenatural o si mis ojos me jugaban una mala pasada en la penumbra. De cualquier modo, se despertó en mí un temor primitivo que rara vez había sentido. Finalmente, decidimos seguir adelante, con el corazón palpitando a causa del repentino cambio en la atmósfera. Cada paso a partir de entonces parecía rebotar demasiado fuerte. Seguíamos mirando hacia atrás, convencidos de que volveríamos a ver al grupo siguiéndonos o reapareciendo delante, pero no había nada. En un momento, percibí un leve olor a tierra húmeda y a decadencia, pero desapareció en cuanto lo noté. Para entonces, íbamos más rápido de lo que jamás había caminado en mi vida. El tramo final hacia el campamento se sintió como un sueño febril, cada uno de nosotros esperando a que algo horrible surgiera de la oscuridad. Cuando finalmente divisamos el cartel del campamento, fue como adentrarse en otro mundo. Sin embargo, allí tampoco había nadie. Todo estaba inquietantemente silencioso, salvo por el lejano susurro de los árboles. Por lo general, un campamento de parque estatal tiene algo de movimiento. Fogatas crepitando, conversaciones murmuradas, tal vez el ladrido de un perro. Pero no había nada. Nuestro coche estaba exactamente donde lo habíamos dejado, en un área de gravilla iluminada por la luna. No puedo describir el alivio que sentí al verlo. Subimos al automóvil, cerrando las puertas más por instinto que por necesidad. ¿Quién cierra la puerta en un campamento solitario? Pero algo de esa noche hacía que cada acción de precaución pareciera justificada. Mi amigo arrancó el motor y salimos, con los faros empujando un poco la oscuridad. Durante todo el trayecto fuera del parque, seguí esperando que aquellas figuras emergieran de los árboles
o se reflejaran en el espejo retrovisor. Solo cuando alcanzamos la carretera principal nos atrevimos a hablar del tema en más de susurros. Repartimos ideas. Quizás una alucinación masiva, ilusiones provocadas por la luz menguante, o quizá algún grupo de lugareños jugándonos una mala pasada. Sin embargo, ninguna de esas explicaciones justificaba la silenciosa desaparición. Días después, cada vez que cerraba los ojos, veía esas siluetas parpadear y esfumarse como si nunca hubieran existido. Había oído muchas historias sobre avistamientos extraños en los Apalaches, excursionistas fantasmas, linternas errantes que flotaban entre los árboles, pero hasta aquella noche las había descartado como cuentos de fogata. Ahora, ya no estoy tan seguro. Lo único que sé es que algo ocurrió en esa carretera silenciosa, y no puedo quitarme de la mente la sensación de haber vislumbrado lo desconocido. Esa es la historia de cómo una simple excursión de día a Holly River se convirtió en un misterio escalofriante que aún me atormenta. ¿Fue acaso un eco perdido del pasado del parque? ¿O tropezamos con algo mucho más extraño de lo que estábamos preparados para enfrentar? Honestamente, aún no tengo respuesta. Pero hay algo que puedo decir con certeza. La imagen de esas 5 figuras desvaneciéndose en el crepúsculo se quedará grabada en mí. Supongo que no todos los giros en estas antiguas montañas necesitan tener una explicación perfecta. A veces basta con saber que la oscuridad guarda más secretos de los que jamás podamos comprender. Me estaba acercando a Duncan, con esa mezcla de agotamiento y emoción que se siente cuando ya estás demasiado lejos como para dar la vuelta, pero aún no lo bastante cerca como para celebrar. A unos 16 kilómetros del pueblo, vi a un pequeño grupo de mujeres mayores reunidas alrededor de un par de mesas de picnic junto al sendero. Me saludaron con sonrisas cálidas y me hicieron señas para que me acercara, así que me uní a ellas para descansar un poco las piernas. Me preguntaron si era un excursionista de largo recorrido y parecían genuinamente entusiasmadas con mi progreso. Intercambiamos algunas historias. Les conté dónde había empezado, por cuántos estados ya había caminado. Era una charla amable y normal, hasta que preguntaron dónde iba a dormir esa noche. En cuanto mencioné un refugio viejo, que estaba a unos pocos kilómetros antes del pueblo, su actitud cambió. Una de ellas dijo: «Deberías ir hasta Duncan esta noche», y otra repitió lo mismo, sin agregar nada más. Solo esa advertencia. Ninguna explicó el motivo. Recuerdo que pensé, estarán preocupadas por el clima o algo así. Pero había algo en sus miradas, una urgencia silenciosa, como si supieran algo que yo no. Intenté presionarlas un poco, pedirles más detalles, pero lo evadieron, insistiendo en que sería mejor que siguiera hasta el pueblo. Mi mochila pesaba, los pies me ardían, así que llegar hasta allá me parecía un esfuerzo extra. Pero su incomodidad era contagiosa. Cuando me despedí, esa tensión que llevaban se me pegó como un frío húmedo. Ya en la tarde, me desvié del tramo principal del sendero de los Apalaches y seguí una pendiente empinada hacia el refugio. Era más complicado de lo que esperaba, con raíces viejas y piedras sueltas que me hacían tropezar una y otra vez. Arriba, la luz ya empezaba a desvanecerse entre las ramas densas. Normalmente, caminar al atardecer unas horas no me molestaría, pero había algo en ese lugar, algo que se sentía pesado. Finalmente llegué a 2 estructuras maltrechas, que según mi guía, habían sido construidas por Earl Schaffer. Básicamente una leyenda, el primer hombre en recorrer todo el sendero de una sola vez. Los refugios parecían antiguos, vencidos en algunas partes, y las tablas húmedas despedían un olor a moho y descomposición. Cerca había otro refugio en construcción, y aún desde lejos noté que en los extremos de las vigas había caras talladas. Me observaban de una forma que no supe describir, como testigos silenciosos a la luz que moría. Pude haberme quedado en ese refugio a medio terminar,
pero esas caras talladas lo hacían sentir aún más inquietante. Así que opté por uno de los antiguos. El suelo dentro del refugio eran solo troncos redondos puestos lado a lado, apenas levantados del suelo. Nada cómodo para dormir. Pero bueno, esto era el AT, ya había pasado por peores. Aún así, esa estructura desvencijada me daba una sensación rara de incomodidad. Traté de enfocar mi mente en otras cosas. La distancia que haría al día siguiente, donde conseguiría agua, la posibilidad de tomarme un día de descanso en Duncan. Pero cada vez que me detenía, volvía esa sensación punzante de que no estaba solo. Miraba a mi alrededor, sin ver más que madera vieja, hojas secas y unas pocas arañas corriendo por las esquinas. Preparé la cena rápido, más por mantener mis manos ocupadas que por hambre. De vez en cuando, una ráfaga de viento se colaba entre las vigas y el refugio crujía como si tuviera voz propia. Mi mente volvió a las mujeres de las mesas de picnic. ¿Por qué insistieron tanto en que no me quedara allí? La pregunta me rondaba, pero sin una razón concreta. La descarté como superstición local o una protección exagerada. La noche cayó más densa de lo normal. El bosque más allá de la entrada del refugio parecía un muro sólido de oscuridad. La luz de mi linterna rebotaba en piedras y raíces fuera del refugio, pero no lograba sacudirme esa extrañeza. Intenté dormir, pero mis sentidos estaban alerta. Cada crujido de una rama me despertaba, cada susurro entre las hojas me hacía pensar que había alguien o algo acechando más allá del círculo de luz. Cuando por fin amaneció, sentí un alivio tan profundo que casi fue eufórico. Empaqué a toda prisa y casi subí corriendo por el sendero, mi cuerpo quejándose por la subida repentina, pero mi mente exigiendo que saliera de allí. Con cada paso, el peso de ese lugar parecía disiparse, reemplazado por el aire fresco y la promesa de comodidad en Duncan. Aún así, no podía quitarme de encima una inquietud persistente, como si acabara de salir de debajo de una nube oscura. No fue hasta que llegué al pueblo, encontré un teléfono y actualicé a mi contacto del correo que recibí la bofetada de la verdad. Mencioné ese refugio de pasada, diciendo que daba un mal rollo terrible. Y fue entonces cuando ella me lo contó. 2 excursionistas que iban hacia el sur habían tenido una conversación amigable con un cliente cualquiera en un bar de Duncan. Más tarde esa misma noche, ese mismo tipo los siguió hasta ese refugio, esperó a que se durmieran y los asesinó. Al escucharlo, se me revolvió el estómago. Empecé a repasar cada sensación extraña, cada sonido inquietante de esa noche. Aquellas mujeres en las mesas intentaron advertirme, pero no se atrevieron a decirlo en voz alta. Sentí un vacío en el pecho al saber lo que había ocurrido entre esas paredes. No era solo un refugio viejo. Era una escena del crimen, un lugar marcado por algo monstruoso. Si lo hubiera sabido, ¿aún así me habría quedado a dormir allí? Tal vez no. Pero el hecho de que fuera tan cerca del lugar donde 2 personas perdieron la vida, cambió por completo mi percepción del sendero. El bosque no era solo osos y tormentas. También podía guardar oscuridad humana, y yo había caminado directamente hacia ella. Volví a ese tramo del sendero unos años después. En realidad, no había planeado regresar. Una parte de mí quería evitar por completo esa zona después de enterarme de lo que había pasado en los viejos refugios. Pero la vida, y mis raíces como senderista, tienen una forma curiosa de llevarte de vuelta. Cuando me di cuenta, ya estaba otra vez parado en el mismo desvío del sendero principal, mirando cuesta abajo con un nudo en el estómago. Los árboles se veían familiares, pero distintos, tal vez más viejos, o marcados por tormentas. La luz del sol se colaba por el dosel en haces delgados, y una brisa baja hacía que las ramas se mecieran suavemente. Te juro que sentí como si el bosque me dijera: recordamos lo que pasó aquí. Bajando por ese camino, parte de mí esperaba ver los 2 viejos refugios tal como los había dejado.
Mi memoria era vívida. Esos troncos desvencijados, el olor a humedad, el refugio nuevo a medio construir con las caras talladas. Pero cuando llegué al claro, la escena había cambiado por completo. Las dos estructuras antiguas habían sido demolidas. No quedaba rastro, salvo unos cuantos montones de madera astillada en el borde del claro. En su lugar, el refugio nuevo se alzaba con orgullo, completamente terminado. Las caras talladas que había alcanzado a ver años atrás aún estaban allí, solo que ahora suavizadas por el clima. O tal vez por las manos de cientos de excursionistas que pasaron por allí y las tocaron. Ya no parecían arte, parecían ojos vigilantes. Me detuve, sintiendo una mezcla de alivio, porque los refugios marcados por el crimen ya no estaban, y una extraña nostalgia por la versión original del lugar, incluso si había sido inquietantemente peligrosa. Mientras me acercaba, noté a alguien sentado en el nuevo porche, bebiendo de una cantimplora abollada. Llevaba una bandana y tenía el aspecto de alguien que había recorrido muchos kilómetros de sendero. Cuando levantó la vista, le asentí con la cabeza, y él me saludó con la mano, invitándome a acercarme. Nos pusimos a hablar, como suelen hacer los senderistas. Resultó que él había hecho el recorrido completo algunos años antes, y ahora estaba en una escapada de fin de semana. No pasó mucho tiempo antes de que nuestra conversación se desviara hacia la historia oscura de la zona. Por lo visto, hubo una ceremonia formal de inauguración cuando terminaron el nuevo refugio. Y, según lo que él había oído, Earl Schaffer estuvo presente, solo para ser ignorado o eclipsado por ciertos funcionarios, gente que no comprendía la magnitud de su aporte, o que tal vez simplemente no les importaba. Al escucharlo, sentí rabia. Earl literalmente había moldeado parte del legado del sendero. Esos refugios, la historia del primer True Hike. Dolía imaginarlo siendo dejado de lado. La charla tomó un giro más oscuro cuando llegamos al tema de los asesinatos. Mi compañero también los conocía. Por supuesto, cualquiera que haya caminado lo suficiente por esta zona termina escuchando los rumores, aunque no sepa todos los detalles. También me dijo que, pese a la tragedia, la gente del pueblo intentó seguir adelante. El nuevo refugio debía simbolizar un nuevo comienzo, un espacio seguro para los senderistas de paso. Solo que, dijo, algunas personas creen que la tierra en sí misma sigue sintiéndose contaminada, como si la violencia de aquella noche no se hubiera desvanecido solo porque derribaron los viejos refugios. ¿Lo has sentido?, me preguntó, mirándome directo a los ojos. ¿Esa quietud pesada? Asentí lentamente, recordando aquella sensación de temor de mi primera noche allí. Ambos nos quedamos en silencio, solo roto por el susurro del viento y el murmullo lejano de un arroyo. Eventualmente, él recogió sus cosas y volvió al pueblo. Yo me quedé un rato más, observando el nuevo refugio. Desde afuera parecía completamente normal. Vigas firmes, un techo en condiciones y suficiente espacio para unos cuantos excursionistas. Pero esas caras talladas me inquietaban. Tal vez era solo mi imaginación, pero juraría que casi parecían conscientes, como si hubieran visto más de lo que dejaban ver, escuchando pasos en la oscuridad. Más tarde, me encontré caminando hacia el norte de nuevo. El sendero era tranquilo, uno de esos ascensos suaves que normalmente limpian la mente de preocupaciones. Pero esta vez, mis pensamientos volvían una y otra vez a lo que había sucedido allí. Me preguntaba si una capa nueva de madera y un nombre diferente podían realmente borrar el recuerdo de dos excursionistas que nunca salieron de ese lugar. Una parte de mí lo dudaba. Unas semanas más tarde, llegué al refugio Pierce Pond, en Maine. Un sitio hermoso, un estanque pintoresco, los colores vibrantes del otoño. Pero en cuanto llegué, sentí un pinchazo de esa misma tensión incómoda que había experimentado en Pensilvania. No tenía sentido. No había ninguna tragedia registrada que yo supiera, ningún asesino merodeando detrás de un pino. Aún así,
El lugar tenía ese silencio, como si estuviera esperando algo. Intenté sacudírmelo, achacarlo a la paranoia del senderista o a una especie de trauma persistente del otro refugio. Pero cuando el sol se escondió tras los pinos, la atmósfera se volvió sofocante. Cada crujido allá afuera me ponía los nervios de punta. Y entonces empecé a preguntarme si no sería yo, si estaba cargando esta oscuridad de refugio en refugio, reviviéndola en cada rincón desconocido del sendero. Solo pensarlo fue suficiente para mantenerme despierto, escaneando la oscuridad en busca de siluetas. Finalmente, el agotamiento me venció y me dormí, pero no en paz. Al amanecer, el frío seguía pegado a mi piel. Me di cuenta de que no es tan simple como un solo evento terrible en un solo lugar, o una construcción nueva reemplazando lo viejo. El sendero puede estar lleno de almas bondadosas y paisajes que quitan el aliento, pero también puede atrapar los ecos de los peores momentos vividos por quienes lo recorrieron. La verdad más profunda es que, por más señales nuevas que pongamos o mejoras que hagamos, la historia tiene la mala costumbre de quedarse pegada a la tierra donde ocurrió. Salí del refugio Pierce Pond un poco más sacudido, un poco más consciente de lo rápido que este bosque puede pasar de reconfortante a inquietante. Y mientras seguía caminando, el pensamiento daba vueltas en mi cabeza. El verdadero peligro aquí afuera no siempre son los animales o el clima. A veces, son las personas con las que te cruzas. Y los ecos que dejan mucho después de haber desaparecido. Ten cuidado allá afuera. Había planeado pasar la tarde con calma, tal vez practicando unos nudos de pesca o ayudando a mi abuelo Melee a ordenar el taller. Sin embargo, un par de amigos, Ray y Kelsey, me convencieron para jugar una última ronda de nuestro juego favorito de escondidas que habíamos inventado hace años, corriendo entre cada rincón de los Apalaches detrás de la casa del abuelo. Me parecía curioso que, habiendo crecido entre esas colinas, aún sintiera que apenas había rascado la superficie de lo que había por descubrir. La casa se situaba al pie de una cresta que se elevaba hacia densos bosques de maderas duras. Mi abuelo siempre decía que la tierra tenía su propia memoria y que cada ráfaga de viento, cada crujido de las ramas, podía ser una señal si se escuchaba con atención. Yo me reía de sus maneras cuando se volvía demasiado místico, pero esa noche empecé a pensar que tal vez tenía razón. Los tres estábamos en el patio mientras el cielo occidental ardía de naranja, con el sol ocultándose detrás de la cresta. Kelsey decidió ser la buscadora, así que Ray y yo corrimos hacia la pendiente. Llevábamos chaquetas de camuflaje, más por moda que por funcionalidad, pero me gusta pensar que nos ayudaban a pasar desapercibidos. La idea era ganarle a Kelsey subiendo por la ladera, pues jamás imaginaría que tomaríamos el camino más empinado. O al menos, eso creíamos. Al llegar a la cima, lo primero que noté fue lo silencioso que se había vuelto el bosque. Generalmente, a esa hora se oían grillos preparándose para su coro nocturno, o quizás el llamado distante de un búho. Aquella noche, parecía que todo se había detenido, como si esperara algo. Ray y yo nos agachamos en una pequeña hondonada, justo detrás de una fila de arbustos enjutos. Desde ahí teníamos una vista clara del patio, a pesar de la tenue luz, y el haz de luz de la linterna de Kelsey danzaba sobre el césped. Nos felicitamos en silencio por encontrar el escondite perfecto. Solo teníamos que quedarnos quietos hasta que ella se rendiera. Fácil, o eso parecía. De pronto, un pulso rítmico y bajo, como el eco de un tambor, nos alcanzó. Vi cómo Ray levantaba la cabeza de un sobresalto y me pregunté si él también lo había sentido. Ese zumbido en lo más profundo de mi estómago. ¿Serían tambores en aquella parte de las montañas? Quizás se trataba de algún encuentro local, aunque no tenía sentido que comenzaran justo al anochecer. El sonido creció y el ritmo se transformó en algo más complejo que un simple tamborileo. Se convertía en una especie de cántico, acompañado por un agudo lamento que recordaba a las gaitas.
Aquella nota inesperada despertó en mí un instinto protector, como si necesitara ponerme de pie y descubrir quién estaba allí. Pero dar ese paso era lo último que deseaba. La música alcanzó su punto culminante, reverberando entre los árboles y haciendo que cada nota ondulase a través de la ladera. Ray y yo nos miramos sin querer hablar, pues ni siquiera susurrar parecía seguro, como si cualquier sonido atrajera una atención indeseada. Mis pulmones imploraban una bocanada de aire, pero hice lo imposible por contenerme. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, el sonido se apagó, desapareciendo en un instante. El silencioso vacío que dejó resonó en mis oídos con más fuerza que el propio tamborileo. No pude soportar ni un segundo más aquella quietud. Estoy seguro de que Ray sintió lo mismo, ya que giró la cabeza hacia la ladera con los ojos muy abiertos. Nos pusimos de pie de un salto y comenzamos a correr hacia la casa, tropezando en la cresta. La gravedad hizo lo suyo, enviándonos rodando montaña abajo más rápido de lo que pretendíamos. Una raíz atrapó el pie de Ray, casi haciéndolo caer, pero logré agarrarle la manga y, juntos, conseguimos recobrar el equilibrio lo justo para llegar al patio. Kelsey no necesitó ninguna explicación. Se quedó congelada cerca del foco de la casa, con el rostro pálido de confusión. En ese instante, mi abuelo salió al porche, sosteniendo una vieja linterna en una mano y con el ceño fruncido. Apenas pudimos murmurar un «escuchamos algo raro», aunque esa frase se quedaba corta. Dentro de la casa cerramos la puerta de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Mi abuelo nos indicó que nos sentáramos, con voz firme pero serena, y empezó a hacer preguntas. Ray trató de describir el cántico y las gaitas, mientras yo me quedaba mirando por la ventana, esperando, casi temeroso, que surgiera algún otro ruido de las colinas. Sin embargo, más allá del patio iluminado por el foco, todo era una oscuridad absoluta y silenciosa. Finalmente, mi abuelo revisó su radio en busca de alguna explicación. Tal vez algún festival, un grupo de campistas o algún evento local que justificara aquellos sonidos. No hubo ningún aviso, y frunció el ceño, como si aquello por lo que temía estuviera comenzando a hacerse realidad. Sugirió que nos mantuviéramos juntos, aunque parte de mí deseaba salir corriendo hacia mi camioneta y dirigirme al pueblo más cercano. Terminamos acurrucados en la sala, en completo silencio. Cada vez que la casa crujía por asentarse en la noche, levantábamos la vista hacia las ventanas. Por un lado, pensaba que estaba exagerando, pero por otro, sabía que no se podía bajar la guardia. En un momento, Kelsey describió el sonido como casi ceremonial, mientras Ray seguía mencionando lo fuera de lugar que parecían las gaitas en aquellas montañas. Escuché cómo mi abuelo se limitaba a observar en silencio, como si estuviera reuniendo piezas de un rompecabezas que nosotros no podíamos ver. Así, esperé el amanecer con la adrenalina recorriéndome tanto que el sueño no tuvo oportunidad. Todo lo que habíamos oído allá afuera no parecía fruto de un azaroso ensayo musical, sino que poseía el ritmo decidido de algo más grande, de algo en lo que no se suponía que debiéramos tropezar. Una vez más, miré por la ventana, cruzando la pendiente, donde las siluetas de las ramas desnudas parecían mirarnos de vuelta. La noche apenas comenzaba, y yo temía que aún no hubiera terminado de revelar todos los secretos ocultos en esos bosques. La luz de la mañana tenía la manera de hacer que la noche anterior pareciera un sueño febril, pero al abrir los ojos, mi instinto me decía que aquello no era solo producto de una imaginación hiperactiva. Ray ya estaba despierto, caminando inquieto frente a la chimenea, mientras Kelsey, junto a la ventana, se tomaba un café y se quedaba mirando la pendiente donde habíamos oído esa música inquietante. La casa se sentía tensa, como si todos estuviéramos preparados para lo que fuese a suceder a continuación. Mi abuelo Melley estaba rebuscando entre sus viejos cuadernos de campo y esparciéndolos sobre la mesa de la cocina. Murmuraba para sí mismo mientras hojeaba las páginas, en ocasiones golpeando un mapa que había sujetado con una taza de café vacía. Finalmente, nos llamó. Esta zona,
Justo aquí, dijo, señalando un área boscosa justo más allá de la cresta. Me contó historias de personas que habían encontrado huellas extrañas y oído sonidos inexplicables. Nunca se había obtenido una prueba contundente, pero los rumores abundaban. Rayi quería respuestas y no dejaba de comentar cómo aquel cántico aún resonaba en sus oídos, mientras que Kelsey parecía que quisiera meterse debajo de una manta y olvidar todo. Pero mi abuelo nos dijo, si queremos tranquilidad, tenemos que ver qué hay allá afuera a la luz del día. Yo no estaba precisamente entusiasmado, pero la curiosidad me picaba, y supe que la única forma de calmar mis nervios era enfrentar lo que me rodeaba entre esos árboles. Seguimos el mismo camino de la noche anterior, aunque esta vez los rayos del sol se filtraban a través del dosel. El bosque se mostraba despierto. Escuchaba el canto de las aves por encima y sentía el aroma de las hojas mojadas bajo los pies, mientras mis botas se hundían en el suelo blando. Aproximadamente 20 minutos después, descubrimos huellas en el barro, cerca de un antiguo sendero de juego. No era un único conjunto, sino varios. Algunas eran tan grandes que me hizo cuestionar si un grupo entero había pasado por allí. Kelsey se arrodilló y trazó con la yema de los dedos los contornos de las huellas, sin pronunciar palabra, pero su semblante dejaba ver la inquietud. Al adentrarnos más, se abrió un pequeño claro en el suelo. En el centro, unas piedras se apilaban formando un gran círculo, y el terreno estaba cubierto de ramas chamuscadas, como si un fuego hubiera barrido el lugar recientemente. Pateé un montoncito de cenizas, desvelando lo que pudieron haber sido restos de huesos de animales. Cerca, Ray encontró un trozo de tela hecha jirones, enganchado en una rama afilada. La tela, a cuadros como el tartán, evocaba de inmediato la imagen de gaitas escocesas y aquellos ritmos de tambor. Nada de eso parecía encajar, pero todo se sentía conectado. Antes de que pudiésemos juntar las piezas, aquel mismo ritmo volvió a retumbar en la distancia. Los tres me congelé, y cada nervio de mi cuerpo se tensó al máximo. El cántico regresó y, junto a él, un tamborileo más profundo y resonante que hacía vibrar los árboles. Nos refugiamos detrás de un tronco caído, asomándonos discretamente mientras las sombras parpadeaban más allá de los arbustos. Observé a varias figuras moverse, al menos 5 o 6, demasiadas para contarlas con precisión. Una de ellas llevaba lo que parecía ser una gaita colgada bajo el brazo, y otra blandía un bastón alto decorado con retazos de tela y plumas. Parecía que habíamos irrumpido en una ceremonia oculta. Mi pulso rugía en mi cabeza, instándome a moverme, y cuando Ri tiró de mi chaqueta, salimos corriendo. La adrenalina nos impulsó mientras atravesábamos la maleza, y el cántico no se desvaneció de inmediato. Por un instante, pareció que nos perseguía, resonando en todas direcciones. Salimos disparados sobre la pendiente detrás de la casa, casi tropezando entre nosotros. Mi abuelo nos esperaba, con un rifle apoyado contra la cadera. Al ver nuestros rostros, simplemente nos ordenó meternos adentro. Durante la siguiente hora, le contamos sobre las huellas, el círculo de piedras, el retazo de tartán y las siluetas portando gaitas. Nos escuchó atentamente y al final asintió, como si aquello confirmara un rumor que había escuchado en el pasado, que generaciones atrás, ciertas familias que se habían asentado en estas colinas habían mezclado culturas, escocesa e indígena, manteniendo vivas antiguas tradiciones en los rincones más apartados. No se sabía si sus intenciones eran malas o no, pero mi abuelo planeó notificar a la estación de guardabosques para averiguar si se habían reportado reuniones sospechosas. Sin embargo, creo que todos percibimos la misma y ominosa verdad. Lo que sucedía en esos bosques de noche probablemente no recibiera bien a los forasteros. Habíamos visto lo suficiente para saber que no pertenecíamos a ese lugar en la oscuridad. Cuando el crepúsculo llegó, nos mantuvimos cerca de la casa, con las luces del porche encendidas. Kelsey siguió observando la cresta,
buscando cualquier resplandor de fuego, destello o movimiento entre los árboles, mientras Ray se sentaba conmigo en la sala, mirando de vez en cuando hacia la ventana. Cada tanto, temía escuchar nuevamente esos tambores. Incluso si permanecían en silencio, sabía que estaban a un latido de distancia, escondidos en las profundidades de los Apalaches. Ya teníamos un nombre para ese miedo, aunque no lo hacía menos real, y no dejaba de preguntarme si la próxima vez no escaparíamos tan fácilmente. Estoy escribiendo esto porque cada vez que miro atrás y recuerdo lo que viví en el sendero, termino caminando de un lado a otro en mi apartamento, inquieto, sin poder quedarme quieto. Mucha gente habla del Appalachian Trail como si fuera solo paisajes hermosos y caminantes amables, pero descubrí que hay mucho más de lo que parece. Antes siquiera de poner un pie en esa ruta, yo ya era del tipo de persona que devora historias paranormales. Había algo en lo desconocido que siempre capturaba mi atención. Tal vez sea parte de nuestra naturaleza humana eso de perseguir misterios. Cuando empecé a planear mi larga caminata, me había convencido a mí mismo de que estaba más preparado que la mayoría para lo que fuera que encontrara en esas montañas antiguas. La realidad fue completamente distinta. Recuerdo mi primer tramo cerca de Blood Mountain. La historia se sentía presente en cada curva del camino, no solo por los sitios de la guerra civil, sino también por los restos de conflictos tribales que ocurrieron mucho antes de que llegaran los colonos europeos. El suelo tenía una sensación desgastada, como si hubiera absorbido siglos de voces. Es difícil de explicar con palabras. Un par de noches después, decidí acampar solo en un lugar donde los árboles formaban un dosel espeso, dejando pasar solo algunos parches de luz de luna. En el momento en que desenrollé mi equipo para dormir, noté que el coro habitual de la noche, grillos, búhos lejanos, se había desvanecido. Había una sensación extraña, como si me estuvieran observando desde distintos puntos a la vez. Mi mente empezó a divagar y terminé acostado, despierto, mucho más tiempo del que quería. Lo más raro es que juraría que vi movimientos donde no debería haber ninguno. Siluetas deslizándose al borde del resplandor de mi linterna. Una o dos veces, tuve la impresión muy clara de una figura parada detrás de un tronco lejano, vestida con algo que no encajaba con los tiempos modernos. Nunca llegué a ver bien, pero esa sensación de haber cruzado un umbral invisible me mantuvo en vilo hasta que salió el sol. Unas semanas después, me acerqué a Harper's Ferry, donde literalmente puedes caminar entre rastros de trincheras de la guerra civil. Una tarde, cuando la luz empezó a cambiar de dorado a gris opaco, vi a una persona con uniforme militar antiguo caminando lentamente por un sendero hundido. Mi cerebro intentó racionalizarlo. Tal vez es un recreador histórico, tal vez estoy exhausto. Pero la figura, o lo que fuera, desapareció casi al instante. El lugar quedó en silencio, como si todo alrededor se hubiera detenido. Por un momento, dudé si realmente estaba solo en ese corredor de tierra herida. Ese día me dejó nervioso durante los siguientes, revisando cada línea de colina, por si algo más se aparecía. Pero nada se compara a la noche en que tuve un incómodo encuentro con un oso. Había colgado mi hamaca entre dos troncos resistentes y me había quedado dormido, arrullado por el susurro lejano del bosque. En algún momento de la noche, un empujón firme en la espalda me despertó sobresaltado. Reaccioné sin pensar, girándome y golpeando con la mano. Sentí que tocaba pelaje, y me di cuenta, horrorizado, de que era el hocico de un oso. La adrenalina me recorrió el cuerpo mientras esperaba a que decidiera si yo era más problema del que valía la pena. En lugar de atacarme, salió corriendo entre los arbustos, dejándome atónito y tratando de controlar la respiración. El resto de la noche, cada ruido me ponía tenso, listo para una segunda ronda que, por suerte, nunca llegó. Lo curioso es que, cuando cuento esto,
La mayoría se enfoca en el encuentro con el oso. No entienden que, por salvajes que sean, los animales no se comparan con la presencia inquietante que parece estar incrustada en partes del sendero. Esa sensación de que la historia no quiere soltarte. Esos destellos fugaces de cosas que usan ropa de otra época. La atmósfera pesada que rodea ciertos lugares. Todo eso está ahí, tejido en la tierra. Solía decirme que estas experiencias eran producto del cansancio. Tal vez había leído demasiadas historias de fantasmas. Pero había algo que me molestaba, como si hubiera tropezado con un lugar donde, de vez en cuando, el pasado se cuela por las grietas. Más tarde, en Pensilvania, descubriría lo que realmente es sentir miedo. Pero esa es otra historia, una que todavía me mantiene alerta a horas extrañas, reviviendo cada paso que di en aquella larga noche oscura. Yo creía que ya había visto lo peor del sendero. Esas siluetas extrañas y mi choque medio dormido con un oso me hicieron pensar que estaba listo para cualquier cosa. Pero Pensilvania tenía otros planes. Después de cruzar la frontera del estado, recuerdo que me sentía extrañamente optimista. El clima era agradable, y decidí dormir bajo las estrellas en lugar de montar algún refugio. El cielo había estado tan despejado esa tarde, y quería experimentar el aire libre de verdad. Puse mi colchoneta, me acomodé en el saco de dormir, rodeado por los árboles y el zumbido tenue de los insectos nocturnos. Finalmente, me quedé dormido. Algún tiempo después de medianoche, desperté con el corazón acelerado. La noche se había vuelto completamente silenciosa, lo cual me perturbó. Normalmente, siempre se oye algo. Un búho ululando, el viento entre las ramas. Pero esta vez, nada. Solo un murmullo delgado, casi un gemido, que reverberaba en el aire. Era un sonido tan suave, como si intentara no existir. Pero al mismo tiempo, parecía imposible de ignorar. Cada instinto en mi cuerpo me decía que no debía quedarme allí. Me costaba respirar. El aire se sentía más denso de lo normal, como si alguna presencia invisible se hubiese deslizado hasta mí y se hubiera posado sobre mi pecho. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que tal vez solo era el viento entre las hojas o algún animal pequeño merodeando por ahí. Pero ese murmullo no cambiaba de tono. No se desplazaba en ninguna dirección. No hacía nada que pudiera considerar normal. El miedo que sentía en el estómago no era algo que pudiera quitarme con un pensamiento. En cuestión de minutos ya estaba metiendo todo de nuevo en mi mochila, a tientas buscando mi linterna frontal. Tuve que usar cada gramo de fuerza de voluntad para no entrar en pánico y salir corriendo a ciegas en medio de la oscuridad. En cuanto encontré las señales del sendero y comencé a caminar, esa sensación pesada empezó a disiparse poco a poco. Tal vez medio kilómetro más adelante, todo se rompió como si hubiera salido de una niebla densa. El murmullo desapareció por completo, y me quedé ahí, apoyado en un árbol, con la mente dando vueltas. Una parte de mí quería dar la vuelta, buscar alguna explicación lógica, pero la otra mitad me gritaba que debía alejarme lo más posible de ese lugar. Al final, seguí avanzando, y hasta el día de hoy no he podido entender qué fue lo que pasó esa noche, ni qué pudo estar acechando en ese claro vacío del bosque. Unos días después, una tormenta nos atrapó a mí y a un grupo de thru-hikers cerca del Monte Rogers. La lluvia golpeaba el techo metálico de un refugio sencillo, mientras los truenos retumbaban por el cielo. Estábamos empapados, tiritando, medio muertos de hambre. Alguien recordó que había una pizzería local que, si los convencías lo suficiente, te llevaba comida hasta el estacionamiento. La idea de comida caliente, y quizás una cerveza, nos llevó a juntar lo poco que nos quedaba de dinero. Esperamos con ansiedad, mientras relámpagos cruzaban el cielo a lo lejos, hasta que vimos las luces de un vehículo. Naturalmente, asumimos que había llegado la pizza. Varios salimos a la lluvia, con la ropa empapada pegada al cuerpo, las botas llenas de barro
y el cabello chorreando en la cara. Debíamos parecer sacados de una pesadilla. El conductor nos vio acercarnos y encendió las luces largas. Las llantas chirriaron, las luces de reversa brillaron, y la furgoneta dio un giro tan rápido que todos nos quedamos ahí, quietos, sin entender nada. La vimos desaparecer carretera abajo, deslizándose como si huyera con desesperación. Nos miramos unos a otros, con el agua cayéndonos por la cara, y soltamos unas risas nerviosas. Algunos empezaron a bromear diciendo que tal vez parecíamos fantasmas del bosque o alguna criatura infernal. 5 minutos después, como si el universo quisiera equilibrar la escena, llegó otro auto. Esta vez, el conductor bajó sin problema, totalmente tranquilo. Resultó ser el verdadero repartidor, acostumbrado a los senderistas empapados y famélicos. Nos entregó cajas de pizza caliente, unas latas de cerveza barata, y se rió diciendo que parecíamos zombies. Solo puedo imaginar qué historia habrá contado el primer conductor después, como una banda de seres impíos salió de la nada en medio del bosque para rodear su furgoneta por la noche. En esos momentos, me di cuenta de que el Appalachian Trail no se alimenta solo de leyendas espeluznantes. A veces, la comedia y la confusión real superan al miedo, y sin embargo, a pesar de todas las carcajadas que compartimos por ese desastre con la pizza, yo todavía tenía presente el recuerdo de ese murmullo extraño en Pensilvania. No podía evitar preguntarme si apenas había rozado la superficie de lo que se esconde en ese sendero. Tiene una forma muy particular de revelarte sus secretos justo cuando menos lo esperas. Un minuto estás bromeando, empapado, rogando por comida caliente. Al siguiente, estás huyendo de una fuerza inexplicable en plena noche. Incluso hoy, al mirar atrás y pensar en Pensilvania, me invade una punzada de incomodidad. Lo que sea que sentí ahí, lo que fuera que produjo ese sonido tan antinatural, me hizo pensar que hay lugares en el sendero que quizás es mejor dejar en paz, tal vez para siempre. Y aún así, hay una parte de mí que no puede resistirse a seguir explorando, medio esperando tropezar con algún misterio ancestral que se niega a quedarse enterrado. Supongo que ese es el verdadero enigma del Appalachian Trail. Te atrae con su belleza, y luego te deja con preguntas que no te sueltan, noche tras noche. Siempre he dicho que estas montañas Apalaches están en mi sangre. Es un legado de mi abuelo, que vivía en el condado de Boone, en Virginia Occidental. Cada vez que voy por la carretera y veo esas crestas empinadas alzarse a lo lejos, algo dentro de mí se enciende, como si una parte de mí reconociera el hogar. Pero esta vez, esa sensación familiar de bienvenida venía acompañada de una inquietud difícil de explicar. El plan era sencillo: conducir desde Michigan hasta Nueva York, recoger a una amiga que necesitaba ayuda para viajar y regresar juntos a Detroit. Ya había hecho viajes largos antes, así que no esperaba nada más allá de los típicos contratiempos de carretera. Las primeras horas fueron demasiado tranquilas. Me detuvieron en Ohio por una luz delantera fundida, y aunque el agente fue amable, me dejó los nervios de punta el resto de la noche. Al principio me pareció bien dormir en el coche en una parada de descanso, pero cada paso que escuchaba fuera me hacía incorporarme y mirar hacia la oscuridad. Al final logré dormitar un poco, pero fue ese tipo de sueño a medias que no te descansa de verdad. Me desperté sintiéndome agotado. A media mañana ya estaba de nuevo en la carretera, cruzando Pensilvania, con las montañas cubiertas de neblina acompañándome a la distancia. Algo en esos valles siempre me pone nervioso y a gusto al mismo tiempo, como si perteneciera ahí. Pero también sé que esas tierras pueden volverse peligrosas sin previo aviso. Pasaron las horas, el tráfico empezó a espesarse, y pronto estaba en el caos inmenso de la ciudad de Nueva York. Después de una búsqueda dolorosa de estacionamiento, por fin vi a mi amiga. Se subió a mi pequeño PT Cruiser,
y yo ya tenía muchas ganas de dejar atrás la ciudad. Hay una especie de hiperconciencia que me invade cuando estoy rodeado de tanta congestión. Demasiadas luces, demasiada gente y cero espacio personal. Ambos nos sentimos aliviados al volver a apuntar el coche hacia el oeste. La oscuridad no estaba muy lejos cuando comenzamos a avanzar bien. Habíamos acordado parar a dormir en el estacionamiento de una gran tienda, en algún lugar del oeste de Pensilvania. Un lugar suficientemente iluminado y concurrido como para no sentirnos vulnerables. Ahí fue donde todo empezó a ponerse raro. Entré al estacionamiento de un Walmart que estaba casi vacío, salvo por unos pocos autos agrupados cerca de la entrada. Pero un poco más allá, demasiado alejados, había dos vehículos que me dieron mala espina. Vidrios polarizados, motores encendidos, como si estuvieran esperando algo. Intenté convencerme de que era solo paranoia, pero cada vez que miraba, parecía que uno de esos autos se acercaba un poco más. Mi amiga también lo notó. Me tocó el brazo y susurró: ¿soy yo o esos tipos se están acercando? Su voz temblorosa confirmó que no me lo estaba imaginando. Sentí la tensión subir como un resorte en el estómago. Decidimos irnos. No tenía sentido tentar a la suerte. Ninguno de los dos quería quedarse encerrado ahí con desconocidos en plena noche. Mientras salía del lote, noté cómo mis manos se aferraban al volante. Conducir lejos alivió un poco la presión, pero solo un poco. La siguiente parada planificada era un área de descanso metida entre laderas oscuras, casi desierta. Mis luces iluminaron unos cuantos espacios vacíos. Y ahí, en una esquina, estaba una Jeep blanca, modelo relativamente nuevo, vidrios polarizados, ni un alma cerca. En el fondo de mi mente, una voz gritaba que solo estaba siendo paranoico. Pero no podía sacarme la idea de la cabeza. ¿Y si nos había seguido desde el Walmart? Parecía demasiada coincidencia. Mi amiga se inclinó hacia adelante, tratando de ver si había alguien dentro. Y esa pregunta quedó flotando en el aire. ¿Será el mismo? No nos quedamos para averiguarlo. Di la vuelta y regresé a la autopista, esperando casi con certeza ver los faros de la Jeep aparecer en mi retrovisor. Durante un rato solo hubo oscuridad y curvas. Los árboles cerrándose a ambos lados. No hablábamos mucho. Cada uno encerrado en sus propios pensamientos. Cada destello lejano de luces me hacía tensar los hombros. Varias veces me descubrí acelerando, exigiéndole más de la cuenta a mi viejo PT Cruiser, solo queriendo alcanzar algo de gente, de luz, de seguridad. Quizá estaba exagerando, o quizá no. Finalmente, vimos otra tienda grande al costado de la autopista, una de esas abiertas toda la noche. Entramos al lote. Encontramos un lugar que no estuviera ni muy escondido ni muy expuesto, e intentamos acomodarnos. Mi amiga reclinó el asiento, jugando con su celular, y yo me recosté contra la puerta, dejando que los ojos se me cerraran. La adrenalina se estaba disipando, reemplazada por un cansancio brutal. El plan era simple: dormir un poco, despertarnos al amanecer y seguir camino. Eso era todo, ¿verdad? Pero una alarma persistente sonaba en el fondo de mi mente. No podía evitar imaginar un par de faros apareciendo junto a nosotros. Otra vez. Siempre me he enorgullecido de tener buen instinto, sobre todo al volante. Y algo dentro de mí gritaba que no bajara la guardia. Tal vez era el aire de la montaña. Tal vez la noche me estaba jugando malas pasadas, pero no podía relajarme. Seguía mirando el espejo retrovisor, escaneando los rincones del estacionamiento, medio dormido, esperando una señal de que todo estaba a punto de desmoronarse. Mirando atrás, debí saber que no iba a lograr descansar en paz. El verdadero problema estaba a la vuelta de la esquina. Y una parte de mí ya lo sentía, incluso entonces. Las montañas saben guardar secretos. Y esa noche, sentí como si estuviera conduciendo directo hacia uno.
Ya había pasado por muchas noches de carretera, pero ninguna me había dejado tan tenso como esa. Habíamos encontrado otro gran estacionamiento, con la tienda iluminada en la distancia como si fuera un salvavidas. Pensé que por fin podríamos intentar descansar. Mi amiga ya estaba cabeceando en el asiento del copiloto, con la frente contra la ventana. Mis párpados me pesaban, pero cada vez que los cerraba, me sobresaltaba ante el más mínimo movimiento en los espejos. Al principio, el lugar parecía casi pacífico. Un puñado de autos, muchas luces encendidas, el ruido constante de empleados del turno nocturno empujando carritos. Me repetía que habíamos exagerado, que los autos sospechosos de antes solo eran gente al azar pasando por ahí. Y entonces vi unos faros aparecer desde el otro lado del lote. Mi mano se aferró al volante de nuevo. Una Jeep Compass blanca se deslizaba por el asfalto y se estacionó justo al lado nuestro. Había al menos una docena de espacios vacíos. ¿Por qué justo ahí? Miré hacia la izquierda, y ahí estaba. El mismo conductor que se me había quedado grabado en la memoria como una sombra fugaz. No podía quitármelo de la cabeza. Era joven, pero tenía un aire gastado, como si hubiera vivido demasiado en poco tiempo. Su mirada era pesada, sin parpadear. Una energía fría emanaba de él, haciéndome sentir como si me pasaran descargas por los nervios. Una parte de mí quería descartarlo, pensar que solo era producto del miedo y el cansancio acumulado. Pero cuanto más tiempo sosteníamos la mirada, más seguro estaba de que eso no era una coincidencia cualquiera. Mi amiga debió haberlo sentido también. Se despertó de golpe, siguiendo la dirección de mi mirada. La escuché murmurar algo como, «Otra vez no», y eso fue todo lo que necesité. Encendí el motor, metí el cambio a toda prisa y salí disparado de ese lugar. Las ruedas chillaron al girar, el sonido rebotando en el vacío del estacionamiento. Por un instante, pensé que la Jeep se quedaría atrás, que había sido una coincidencia extraña y nada más. Pero entonces los faros se encendieron, y no tardaron en pegarse a nuestro parachoques. Un golpe de adrenalina me recorrió el cuerpo entero cuando entendí que nos estaban siguiendo. Otra vez. La rampa hacia la autopista aparecía justo adelante, así que aceleré, esperando dejarlo atrás en los tramos abiertos. Pero cuando me incorporé al carril, esos malditos faros seguían ahí, firmes, como si estuvieran atados a nosotros. Kilómetro tras kilómetro. Traté de ignorar el nudo que se formaba en mi pecho. Esa voz persistente que me decía que tal vez había dejado que esto fuera demasiado lejos. Pero no podía frenar. No mientras esa Jeep siguiera detrás como si estuviera fijada en nosotros. Al frente, las montañas se alzaban contra el cielo, siluetas oscuras con apenas un toque de luz de luna en las cimas. Nos lanzamos por una salida, esperando perderlo entre las curvas cerradas de los caminos secundarios. Mi amiga sacó el celular y empezó a buscar una ruta que pudiera confundir a cualquier perseguidor. Zigzagueamos por carreteras estrechas que se retorcían entre valles empinados y grupos solitarios de árboles. El camino formaba una especie de serpiente interminable. Cada vez que me atrevía a mirar por el retrovisor, esos faros seguían ahí, ardiendo en la oscuridad, sin inmutarse por las curvas pronunciadas. El cansancio empezaba a morderme por dentro, y me pregunté cuánto tiempo podríamos seguir así sin cometer un error fatal. Las carreteras estaban casi vacías, bordeadas por barandales oxidados y la silueta interminable de las laderas. Todo en mí gritaba que paráramos, aunque solo fuera un momento para respirar. Pero mis instintos decían que eso sería una pésima idea, no con ese tipo pegado a nuestra cola. Y entonces, en un momento de brillantez o desesperación, aún no sé cuál de las dos, giré bruscamente el volante hacia una ruta lateral apenas visible. La Jeep pasó de largo, sus luces traseras brillando en rojo al intentar frenar, demasiado tarde. Una oleada de alivio me envolvió cuando me di cuenta de que, con suerte, lo habíamos despistado.
Seguimos por ese camino estrecho hasta ver un viejo cartel de madera que señalaba hacia un pueblo pequeño. Las farolas comenzaron a aparecer con más frecuencia. Las sombras negras de las montañas dieron paso a una calle principal tenuemente iluminada, y por primera vez en horas, me permití respirar con normalidad. Había un local de comida rápida, tal vez el único abierto a esa hora, brillando al borde del camino. Entramos y encontramos un sitio entre camionetas de trabajo y autos de los lugareños. La presencia de otras personas, el simple movimiento humano a nuestro alrededor, fue suficiente para que la tensión de mis músculos empezara a disiparse. Estábamos tan agotados que simplemente nos dejamos caer en los asientos, con las ventanas aún subidas. Después de tantos kilómetros de pánico, el zumbido lejano del altavoz del autoservicio y el olor a papas fritas rancias nos pareció casi una bendición. Cuando el sol empezó a asomarse por encima de las montañas irregulares, me moví en el asiento. Me dolía el cuello de haber dormido torcido. Afuera, la vida comenzaba de nuevo. Gente entrando y saliendo del local. Una pareja de ancianos paseando a su perro por la acera. Ni rastro de la Jeep blanca. Uno pensaría que me habría sentido aliviado, pero una sensación extraña me apretaba el estómago. ¿De verdad lo habíamos perdido? ¿O solo estaba esperando el momento? Revisé el celular, esperando ver mensajes de mi familia preguntando dónde estaba. Pero no. Nada. Todo estaba inquietantemente en silencio. El aire se sentía espeso, como cargado de algo que no había terminado de resolverse. Mi amiga y yo pedimos algo de desayuno, grasoso pero caliente, solo para tener algo que nos anclara a lo normal. De vez en cuando, echábamos un vistazo por la ventana, observando cada auto que entraba al estacionamiento. Nada sospechoso. Y aún así, ninguno de los dos lograba sacudirse del todo esa paranoia latente. Se sentía como si hubiéramos pasado por una especie de ritual torcido, una prueba de fuego en esas montañas. Cuando volvimos a subir al coche, la luz del sol de la mañana ya nos golpeaba con fuerza, demasiado brillante para lo cansados que estábamos. Una parte de mí deseaba poder ir directo a casa sin más pausas, pero sabía que no podía relajarme del todo. Tenía que seguir atento, por si esa Jeep aparecía de nuevo. La idea era escalofriante. Un viaje simple para ayudar a una amiga se había convertido en esta persecución frenética en plena noche. Claro, tal vez estábamos exagerando. Tal vez ese tipo era solo un idiota con ínfulas de poder. Pero no podía ignorar esa sospecha más profunda. La sensación de que era realmente peligroso y que bajo el cielo inmenso de los Apalaches, cualquier cosa podía pasar. Nos abrochamos los cinturones y salimos del pueblo, viéndolo desaparecer por el espejo retrovisor. Cada kilómetro de carretera se sentía como un alivio y una amenaza, como si algo pudiera saltar en cualquier momento. Cuando finalmente tomamos una ruta que nos llevaba de regreso a Detroit, las montañas comenzaron a desvanecerse detrás de nosotros. No podía evitar pensar que, a pesar de mi respeto por esas viejas crestas, me iba con una nueva y sombría conciencia de las sombras que pueden ocultar. Eché un último vistazo por el espejo, imaginando esa Jeep blanca escondida en algún valle, esperando. Aunque nunca llegué a saber quién iba al volante esa noche, esa experiencia me cambió. Solía ver estos caminos como un segundo hogar, un lugar de consuelo y pertenencia. Ahora, un nudo en el estómago me decía que hay cosas que es mejor no buscar, y que aventurarse demasiado en lo desconocido puede llevarte a horrores de los que no siempre se puede escapar.